Monseñor Fernando Chomalí, arzobispo de nuestra arquidiócesis, don Pablo Uribe, director del Instituto de Teología, doña Carmen Gloria Fraile, directora del Instituto de Bioética de la Universidad Católica, profesores expositores, don Marcelo Lago, don Javier Molina, profesores asistentes, público asistente, invitados, señoras y señores. Permítanme abrir esta mesa redonda sobre la objeción de conciencia con una conocida frase del filósofo alemán Georg Hegel: la obra de la libertad absoluta es la muerte. La absolutización de la libertad individual constituye en su aspecto más extremo la libertad de los más fuertes para disponer de la vida de los más débiles. Este es un signo revelador de una cultura de la muerte que se caracteriza por una pérdida de conciencia del valor inviolable de la vida humana, con claras actitudes de indiferencia, desprecio o rechazo ante la vida, incluso la promoción de la muerte en la sociedad a través de las estructuras sanitarias. A esta cultura de la muerte el Papa Francisco también le llama la cultura del descarte, que se expresa en el aborto, la eutanasia, en el suicidio asistido de los enfermos desahuciados, en el diagnósticos prenatales destinados a detectar taras genéticas en fetos para abortarlos, la píldora del día después, que es una versión química del aborto, etc. Frente a estos actos de una crueldad inédita por parte del Estado moderno, que lleva al hombre a no respetar la vida, incluso la del ser más indefenso de todos, el que aún está en el vientre materno, los profesionales católicos tienen como deber moral grave la objeción de conciencia cuando se ven obligados por el ordenamiento jurídico a participar en ellos. Como miembros de la sociedad postmoderna, estamos inmersos cada vez más en un ambiente que promueve el derecho a optar libremente por la muerte, sea para sí o en relación con otros, el cual se pretende sea reconocido ampliamente por la ley, ya que se presenta como una solución plausible a problemas existenciales. En otras palabras, la vida humana constituiría un bien disponible en virtud de la libertad individual. San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, afirma: el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. El rechazo a participar en la ejecución de una injusticia no solo es un deber moral, sino también un derecho humano fundamental. Cierra la comunidad. La objeción de conciencia es un derecho humano que se ejerce cuando el contenido o los deberes que impone una norma legal se oponen a las normas éticas o convicciones morales de una persona. El efecto jurídico específico que produce la objeción de conciencia reside en exonerar al sujeto de realizar un determinado acto o conducta que de otra suerte tendría la obligación de efectuar. El derecho a la vida desde la concepción se encuentra plasmado en la jurisprudencia de muchos tribunales del continente. En Chile, sin duda, la vida humana es objeto de protección constitucional desde la concepción. De manera que requerir a un profesional de la salud practicar un aborto o participar en un acto abortivo como la distribución de la píldora del día después constituye una conducta contraria con la deontología médica, al contradecir la finalidad de la profesión, que es la defensa de la vida, como ya desde el siglo V a.C. se expresa en el juramento hipocrático y actualmente en el Código Internacional de Medicina Ética de la Asociación Médica Mundial en su versión vigente. La objeción de conciencia por parte del personal médico es un verdadero derecho constitucional, esté o no regulado en leyes positivas, y tiene un arraigable en el derecho fundamental a la libertad de conciencias y de creencias contenido en nuestra Carta Fundamental de la Constitución Política vigente. El respeto por la persona humana es un valor fundamental, jurídicamente protegido, con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental. Estamos llamados a defender y promover
la cultura de la vida. Y nunca es tarde para comenzar con actividades concretas. Como nos enseñan los peregrinos de todos los tiempos, el camino empieza con un paso. Muchas gracias. No existe falta de tiempo, existe falta de interés, porque la gente cuando realmente quiere la madrugada se vuelve día, un martes se vuelve sábado y un momento se vuelve una oportunidad. Entonces, pensando en eso, dije, lo vamos a hacer, y la verdad que me llama la atención las personas que han venido. Se puede definir al hombre como aquel que busca la verdad, dice Juan Pablo II en Frío del Brazo. Y el problema es que para muchas personas invocar el haber actuado en conciencia constituye el pasaporte visado para que la acción realizada no sea motivo de posterior discusión y menos puesta en duda en su voluntad moral. Actúa en conciencia. Y así, dado que actuar en conciencia se eleva como expresión de la dignidad de la persona, se puede presentar consecuentemente como un derecho que debe ser celosamente defendido. Esta manera de entender ha llevado a la moral de la pura conciencia. Y esto debido a que se le atribuyó a la conciencia individual la prerrogativa de una instancia suprema de juicio moral que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. Al presupuesto de que se debe seguir la conciencia se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por cuanto proviene de la conciencia. Sin embargo, de este modo podría desaparecer o quedar relegado en segundo plano la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad y de autenticidad, en último término, a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral. Es cierto que las personas tenemos que actuar siempre en conciencia, según los dictámenes y nunca en contra de ella. También es cierto que la conciencia es la norma inmediata de la acción, pero es igualmente cierta la obligación de formarla de manera adecuada. A la luz de la exigencia de formar la conciencia surgen muchas preguntas, especialmente cuando la decisión de actuar en conciencia atañe no solo al que actúa, sino que también y fuertemente a terceros, a la familia, a la sociedad entera. Y al respecto tengo muchas preguntas que espero realmente que con la Facultad de Derecho, con el Instituto de Teología, con la Facultad de Medicina, las vayamos respondiendo. ¿Cómo tener certeza de que se formó adecuadamente la conciencia? Y al argumentar de que se ha formado, ¿en base a qué postulado? ¿Cuáles son las fuentes en las que apoyarse para afirmar tal o cual cosa? ¿Cuál es el origen desde donde surge la obligación moral? ¿A quién darle más credibilidad y en base a qué? ¿Cuáles son los test que se le dan a la certeza moral de no estar equivocado con una decisión determinada? ¿Cómo saber si hubo error en la apreciación o ignorancia? ¿O es infalible la conciencia en sí misma? Por cierto que este tema es relevante y merece reflexiones. En efecto, si alguien dice que vota en conciencia en contra de una ley que permite, por ejemplo, el aborto, la fecundación artificial, la eutanasia o la clonación, entre otros, y otro dice que también votó en conciencia pero a favor de la misma ley, pueden haber pasado muchas cosas. Y pasa eso. Yo en conciencia voté a favor, yo en conciencia voté en contra. La primera es que la verdad acerca del matrimonio, la vida humana, el respeto que merece, el valor de la filiación no exista, y por lo tanto cada uno podría decidir según sus propios parámetros lo que estas realidades son y lo que al respecto significa una ley de divorcio, vincular, de aborto, fecundación artificial, etc. Es decir, la verdad respecto de la realidad no existe. Por lo tanto, será cada uno quien hace su propio juicio. Y eso es lo que ha pasado porque hoy día, y esto voy a decirlo el lunes en la Cámara de Diputados, nos guste o no nos guste, los parlamentos se han convertido en notarios de los deseos de las personas. Pero la pregunta sobre la verdad, lo que significa ser hombre, ha quedado absolutamente relegada a la conciencia personal y por lo tanto el que tiene más votos es el que gana. Si se fuera en este caso estaríamos afirmando varias cosas que escapan al ámbito de lo legislativo y por eso que yo quisiera como gran canciller que esta sea la sede desde donde surge el debate en la región.
y que entra en el ámbito de lo epistemológico, la ética, la metafísica, entre otras. Estaríamos afirmando nada más, nada menos, que la conciencia sería la creadora de la realidad y, por cierto, de la verdad. Y así toda opinión tendría el mismo valor, porque no habría ningún parámetro vinculante. Bastaría que un grupo de personas se pusiera de acuerdo, lo hiciera en instancia adecuada y punto, independiente si dicha opinión tiene que ver con la verdad o no. No sin razón podemos afirmar que detrás de esta postura hay una crisis del valor de la verdad. Escribió un documento de la Congregación para la Educación para la Familia, que se demoraron 12 años en escribirlo, 12 años, que se llama Sexualidad Humana, Verdad y Significado. Imagínense. Y reivindica una verdad de la sexualidad humana y un significado. Evidentemente que en este ámbito donde la libertad es creadora, no existe dicha verdad, ni dicho significado. Y por eso que Juan Pablo II, que en su última etapa de su ministerio se dedicó exclusivamente a esto, Fides Ratio, el esplendor de la verdad, él se dedicó a esto al final. Abandonar la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana pueda conocer ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. A esta ya no se considera en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un único juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que más bien se está orientado a considerar la conciencia del individuo el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su propia verdad. Miren qué interesante. La segunda posibilidad es que la verdad acerca de estos temas exista y por lo tanto frente a dos posiciones tan antagónicas, una de estas dos personas esté equivocada. Así, si no es compatible el matrimonio con una ley de divorcio vincular, entonces quien vota en contra está en lo cierto y quien vota a favor está equivocado. El contrario es análogo. El tema se complica más cuando quienes votan a favor o en contra de una ley o toman cual o otra posición, lo hacen pensando en que detrás de su postura hay un bien a lograr. Y eso es muy complicado. Es decir, yo tolero este mal o promuevo un mal pensando en un bien superior. Más difícil de entender resulta cuando quien votan a favor de la posibilidad del aborto, etc., lo reconocen como un mal, pero que va en la dirección de un bien. El tema del fondo que hay que tratar es el tema de la verdad, de la libertad y del bien. Los temas a abordar para resolver la problemática. A la luz de lo planteado, pareciera ser que la respuesta adecuada a estos conflictos está en estudiar tres cosas. En primer lugar, si el valor de la vida humana, el matrimonio, etc., posee una verdad, una consistencia propia inherente a su naturaleza que al hombre le corresponde solamente descubrir y reconocer, pero no crear. En segundo lugar, analizar si el hombre puede, en virtud de su racionalidad, descubrir dicha verdad, percibir el bien que hay en ella y seguirla. Y de hecho, yo sostengo que yo le tengo mucha fe a la razón. Yo le tengo mucha fe a la razón. A la razón humana es una ala por la cual podemos conocer la verdad y no la debemos mirar en menos. En este punto se analizarán las fuentes desde las que el magisterio promueve el conocimiento de la verdad y la función que el magisterio cumple detrás de ella. En tercer lugar, analizar si es razonable que una persona, descubriendo la verdad que la realidad lleva a grabar en sí misma, opte por la posibilidad de ir en contra de ella. Este sería el caso que, reconociendo el valor de la vida humana y el matrimonio, estuviera de acuerdo con la ley del aborto o de fecundación artificial, aludiendo a otras razones. Algunas respuestas. Respecto a la primera cuestión, parto reivindicando al hombre la grandeza de su carácter racional, lo que permite sostener que el hombre quiere, desde lo más profundo de su ser, conocer la verdad y que dicha verdad es accesible. Sería un derrotismo pensar que no podemos acceder a la verdad, y de hecho, Juan Pablo II, el Fides Ratio, dice:
El hombre es aquel que busca la verdad y el hombre puede conocer la verdad. Y esto es posible, ¿por qué? Porque la realidad posee una verdad, una consistencia que se deja conocer. Siempre va a ser un misterio, pero se deja conocer. Y porque el hombre se encuentra en condiciones de conocerla, lo que se realiza en el orden, en el contexto de la formación a lo largo de toda la vida. Y esto que pasa en el orden de la realidad también pasa en el orden de lo moral. Así en realidad de la vida humana que posee una verdad y el hombre es capaz de conocerla, y lo propio de lo humano no es solo reconocerla, sino que también adherir a ellas. Incluso estando dispuesto a perder su propia vida por ello. Esos son los héroes, los santos. Son capaces de perder su propia vida con tal de adherir, reconocer una verdad y adherir a ella. Resulta obvio que este presupuesto se enfrenta con una verdadera crisis en torno a la verdad que ha surgido del abandono de la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana puede conocer. Si a mí me preguntaran ¿cómo tendría que comenzar una reforma educacional? ¿Saben lo que yo diría? Teniendo buenos cursos de filosofía desde el jardín infantil y abriendo grandes escuelas, facultades de filosofía. Creo que ese sería el gran cambio que tenemos que experimentar. Esta ha conducido a que la concepción misma de la conciencia sea cuestionada. En efecto, a esta ya no se le considera en su realidad originaria, o sea, acomodando de la inteligencia de la persona, que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que más bien está orientada a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. Y lamentablemente esto hoy día se logra a través de la violencia. Esa es la verdad. Este subjetivismo de corte individualista, donde cada uno tiene su verdad, es la negación misma de la naturaleza humana. El hombre puede reconocer donde hay una bondad moral y donde no la hay. Y por ello la realidad llevará a una verdad que le es propia, la que no puede hacer el hombre atribuirse el derecho o hecho de bondad o maldad moral de acuerdo a parámetros propios, justamente porque va en contra de esta verdad universal que es anterior a ella. ¿Cuánto me queda? 8. Voy a ir directamente a lo siguiente. Es cierto que la realidad es compleja y evidentemente todos los que estamos aquí es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos. Mucho más. ¿Es así o no? Mucho más. Y cada vez más. Y es difícil aprenderla. Es difícil descifrarla integralmente en toda su riqueza. Y yo tengo entonces algunas preguntas. ¿Qué ser humano tendría la arrogancia de dar una definición completa, acabada y definitiva acerca del hombre? Nadie. Este hecho que nos obliga a estudiar y reflexionar más no puede ser un pasaporte para manipularla para otros intereses, por muy legítimo que puedan ser. En segundo lugar, los actos auténticamente humanos, que son distintos a los actos del hombre, no pueden ser puro capricho, dado que nos imponen a la luz de lo que nosotros somos. Por eso me gusta tanto el proverbio árabe que dice: mala conciencia dura almohada. ¿Por qué? Porque la verdad se nos impone. La verdad se nos impone, como al artista se le impone la obra de arte y tiene que sacarla. Los actos no pueden ser puro capricho, dado que se nos imponen a la luz de lo que nosotros somos. La respuesta a esta pregunta será afirmativa solamente en el caso que el hombre se forme, es decir, que tenga ciencia, ya que será la ciencia la que le permitirá actuar según una conciencia recta y adecuadamente formada. Y esta afirmación nos lleva sin más a profundizar sobre el concepto de conciencia. ¿Qué es lo que es la conciencia moral?
es el juicio que postula la bondad o malicia de un acto concreto. Se trata de un acto humano. Y lo propio de los actos humanos es que yo soy el autor y la causa del acto, soy su autoridad y de no haber actuado no habría sucedido. Y ahí está la grandeza y la responsabilidad. Aquí está la grandeza del hombre. Yo cuántas veces, pero 1000 veces digo, no sé, no tengo idea, no sé. ¿Le habrá pasado a usted o no? No sé, no sabría cómo actuar. Tengo que estudiar, tengo que reflexionar, tengo que pensar, tengo que discernir. No sé. ¿Por qué? Porque el acto humano hace al hombre. Nosotros somos padres de nuestros actos y somos hijos de nuestros actos. Y nadie se puede refugiar en una ley para hacer un acto que ha determinado que va en contra de su grandeza. Y esa es la grandeza del hombre, decir, esto lo hice yo y respondo por ello. Y la conciencia es lo que le permite al hombre actuar a la luz de lo que juzga bueno o malo. Y esta actividad procede del intelecto, es un juicio de razón. La conciencia tiene un papel de juez, es decir, determina si la acción que se va a realizar es conforme a un principio de bondad que está enraizado en el acto mismo que posee en sí una ley, ya no física, sino que de orden moral. Y por lo tanto, no le corresponde a la conciencia crear normas, sino hacer un juicio prudencial respecto de citar acciones conforme al bien y a la verdad. Ahora bien, saber dónde hay verdad y dónde hay bondad resulta del hombre y la ciencia, que adquiere de múltiples maneras en el tiempo y que pueden ser conocimientos prácticos, erudición, experiencia de vida, estudio, reflexión y adquisición de hábitos virtuosos, entre otros. Y el hombre está obligado a seguir y saber lo que es justo y recto, porque si el juicio de conciencia es un acto libre, necesariamente debe ir indicado a la verdad, y falla grandemente si no la busca. Y por eso que dice este documento, que se lo recomiendo mucho, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando alguien me dice, Monseñor, quiero dar una charla de bibliografía, quiero el catecismo, aquí está todo, no hay que ir más lejos, realmente. Dice lo siguiente: puede ser que la conciencia hierre por indolencia invencible sin que por ello pierda su dignidad, pero esto no vale cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien, con lo que la conciencia se va a ir oscureciendo. Miren qué interesante. Y creo que la Universidad Católica puede abrirse a ese campo. Nosotros educamos por contenidos, tenemos que dar el paso de educar en la conciencia moral para hacer el discernimiento. Desde este punto de vista es evidente que no hay conciencia adecuadamente formada si no hay ciencia. ¿Cómo poder juzgar acerca de tal o cual acción en cuanto a su bondad o maldad moral si no se ha intentado adquirir el conocimiento de lo que el hombre es, el sentido de su vida y de su bien? ¿Cómo fundamentar una acción respecto del hombre si no se ha hecho el esfuerzo de conocerla adecuadamente en su bondad más profunda, en su auténtica realidad? ¿Cuál es el debate cultural hoy? El gran debate cultural es este. Si reconocemos la realidad y la hacemos nuestra, o construimos nuestra propia realidad a partir de nuestras propias percepciones que de suyo son caprichosas. Está además de decir que detrás de todos los temas que importan y que los abordó muy bien el profesor Monsalve está la afirmación acerca del hombre y de la sociedad que queremos. Y eso lo experimentamos a diario cuando pedimos tiempo para pensar, o sencillamente cuando decimos nos equivocamos. Me equivoqué, no ponderé adecuadamente, me equivoqué. Cuando hacemos lo que tenemos que hacer, experimentamos satisfacción personal. Cuando no hacemos, experimentamos desazón y remordimiento de conciencia. Y cuando nos equivocamos, nos damos cuenta de ello, pedimos perdón. En ese sentido, la conciencia que juzga suele también juzgarse a sí misma. Mala conciencia, dura almohada, dice el proverbio.
El problema se complica cuando alguien no se da cuenta que está equivocado, ignorancia, no quiere darse cuenta por otras razones, como por el costo que ello significa, oportunista, o sencillamente es incapaz de hacerlo porque está enfermo. ¿Quiénes son las tres razones? Ignorancia invencible, oportunismo, o sencillamente es incapaz de hacerlo, que es un enfermo. Lo interesante es que nadie puede responder por estas decisiones sino que nosotros mismos. Absolutamente nadie. El yo. Esa es la maravilla. Por eso es que están denigrante los delincuentes cuando los pillan, se tapan la cabeza, ¿no? La negación del yo. Esa es la más grande humillación que puede experimentar un ser humano. El yo respondo por esto lo hice. Y lo interesante que no se nos imponen de manera autoritaria, la verdad, sino que constituyen una ayuda adecuada para que la decisión sea la mejor forma de acuerdo al fin del hombre y a su bien. Y esta ley no es coercitiva, sino que pasa por el hombre integral, por su inteligencia y voluntad, lo que le permite tomar la decisión más adecuada, auténticamente suya y de la cual ha de ser absolutamente convencido. De hecho, yo estoy seguro que los que estamos acá no mentimos porque se nos ha dicho que mentir es malo. Esa puede ser una primera etapa en la formación de la conciencia moral, sino porque nos damos cuenta en lo íntimo de nuestro ser que la mentira es un mal y que mentir es moralmente incorrecto. Yo creo que sería terrible para las mamás que hay acá que su hijo le hagan caso porque tienen miedo de que lo van a castigar el fin de semana. Ese sería un fracaso de la educación, ¿no? Lo interesante sería que fueran obedientes porque descubren en la palabra materna y paterna, por cierto, un bien. Más aún, la gravedad del hecho de mentir se nos impone con tal fuerza por el mal que ello significa que lo conocemos como parte fundante de nuestra humanidad, decir la verdad, por lo que nos resulta imperioso hacerla nuestra. El perfil epidemiológico y demográfico de nuestro país agrega una nueva situación de precariedad en el cuidado de los más vulnerables. La soledad y el abandono que acompaña a muchos de nuestros compatriotas de mayor edad requerirá un esfuerzo común, para la gran mayoría insospechado en su magnitud económica y política, para algunos pocos lugar de esperanza donde el ejercicio de la caridad, también la intelectual, deberá transformarse en obras concretas de ayuda a los más necesitados. El siglo recién pasado, con sus luces y sombras, ha dejado lecciones que a costa del desconocimiento del derecho a la vida de los niños aún no nacidos, nos han enseñado a reconocer un núcleo no negociable de humanidad, el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano desde la concepción hasta la muerte natural, como pilar fundamental de la vida personal y social. En Evangelium Vitae, Juan Pablo II nos alertaba como, abro comillas, con las nuevas perspectivas abiertas por el progreso científico y tecnológico han surgido también nuevas formas de agresión contra la dignidad del ser humano, a la vez que se va delineando y consolidando una nueva situación cultural que confiere a los atentados contra la vida un aspecto inédito y podría decirse aún más iníquo, ocasionando ulteriores y graves preocupaciones. Amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual. Y sobre este presupuesto pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlo con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. Cierro comillas. Las llamadas desigualdades en salud, en particular las concernientes a las condiciones de vida de mujeres embarazadas, parecieran ser el nuevo flanco de esta ideología que busca llevar adelante el descarte, como decía nuestro decano, de una nueva clase de seres humanos que al considerarlo no deseados, potenciales agresores o inútiles, son las primeras víctimas de una medicina pragmática y utilitaria que sucumbe ante los lineamientos de una agenda de supuesto progreso, delineada y sistemáticamente chequeada desde organismos internacionales. Las acciones humanas, en particular las realizadas en el ámbito sanitario, no son neutras
implican a los agentes sanitarios, tomadores de decisiones y a los beneficiarios de los sistemas públicos y privados, los pacientes. Es necesario, por tanto, considerar a los más vulnerables antes que nada como personas y la acción sanitaria como el servicio a la vida de cada uno y del conjunto de la sociedad. La necesidad de una verdadera cultura y lugar de cura. El concepto de cuidado no es ciertamente una invención de la bioética. El cuidado existía mucho antes, tanto su concepto como su práctica. El concepto de cuidado tiene una muy larga tradición y varios significados. La definición de cuidado no puede dejar de referirse a dos niveles: un significado restringido, cuidado entendido como curación, y un significado amplio, cuidado como cuidar, en el sentido de preocuparse por los demás y prestar atención, interesarse por los demás, estar en relación con los demás. La historia del concepto de cuidado viene de lejos. En el ámbito de la reflexión occidental, el cuidado indicaba una figura alegórica y mitológica de la antigüedad greco-romana. En la tardía antigüedad y en la Edad Media, el cuidado se difuminaba en el contexto teológico. En la época moderna, con el romanticismo, el concepto adquirió un espacio narrativo. En la época contemporánea, con el existencialismo, el cuidado indica la transformación de la filosofía. Esta pasa de una reflexión abstracta, impersonal y desinteresada que procede con categorías y generalizaciones a interesarse por la subjetividad individual, por aquello que ocurre en el sujeto individual. El cuidado como elemento estructural de la identidad humana. La psicología reflexiona también sobre la noción de cuidado como algo opuesto a la apatía, como capacidad emotiva para atender a alguien, a algo, estudiando conceptos parecidos, simpatía y atención. Sin duda, el concepto de cuidado tenía un desarrollo importante también en el área de la salud. En la ética médica, el cuidado indicaba no solo la competencia técnica y la habilidad profesional en el tratamiento del paciente, sino también la virtud del médico, sobre todo en la ética religiosa, en la ética profesional o en la deontología médica. También la ética de la enfermería ha visto en los cuidados maternos lo esencial de la actividad de la enfermería en el ámbito de la formación y en la práctica. El cuidado presupone e implica una relación asimétrica. Cuidar significa reconocer que el otro existe, pero también significa reconocer que la relación que se puede establecer con el otro no siempre será paritaria o simétrica. La ética del cuidado se opone al contractualismo en la certidumbre de que el otro tiene necesidad de cuidado. Es inevitable que se manifieste la simetría entre quien cuida y es cuidado. Quien cuida está en posición de fuerza, quien necesita cuidado está en situación de debilidad, vulnerabilidad, dificultad, imposibilidad de defenderse por sí solo, necesitando la ayuda de otro. No solo esto, en el cuidado la relación asimétrica es también una relación arrecíproca. El cuidado supone el reconocimiento del otro como alguien que existe y que tiene valor. Cuidar significa también preocuparse por alguien, interesarse por su condición vulnerable, hacerlo con atención, participando y poniéndose en una actitud solícita, señalando una obligación ética hacia los demás, con necesidades, al margen de cuánto se obtenga a cambio, con una actitud de confianza. El hospital, un lugar de evangelización con una misión humana y espiritual. Benedicto XVI, en el discurso de la 27ª Conferencia Internacional del Consejo Pontificio para los Agentes de la Salud en el año 2012, señalaba: ha recordado que la Iglesia se dirige siempre con el mismo espíritu de fraterna participación a cuantos viven la experiencia del dolor, animada por el espíritu de aquel que, con el poder de su amor, ha devuelto sentido y dignidad al misterio del sufrimiento. No son inútiles y no están abandonados, les ha dicho a los enfermos y a los agentes sanitarios. En la misma intervención, el Santo Padre se ha dirigido a los profesionales y voluntarios de la salud, recordándonos que, hablo conmigo, la vuestra es una singular vocación que necesita estudio, sensibilidad y experiencia. Sin embargo, a quien elige trabajar en el mundo del sufrimiento, viviendo la propia actividad como una misión humana y espiritual, se le pide una competencia ulterior, que va más allá de los títulos académicos. Se trata de la ciencia cristiana del sufrimiento,
indicada explícitamente por el Concilio como la única verdad capaz de responder al misterio del sufrimiento y de dar a quien está enfermo un alivio sin engaño. Él lo tomó sobre sí, y eso es bastante para que nosotros comprendamos todo su valor. De esta ciencia cristiana del sufrimiento soy experto cualificado. Vuestro ser católico sin temor os da una responsabilidad mayor en el ámbito de la sociedad y de la Iglesia. Se trata de una verdadera vocación. Cierro comillas. En esta perspectiva, los hospitales deben ser considerados como lugares privilegiados de evangelización, pues donde la Iglesia se hace vehículo de la presencia de Dios, se convierte al mismo tiempo en instrumento de una verdadera humanización del hombre y del mundo. Solo teniendo bien claro que en el centro de la actividad médica y asistencial está el bienestar del hombre en su condición más frágil e indefensa, del hombre en busca de sentido ante el misterio insondable del dolor, se puede concebir el hospital como el lugar en donde la relación de curación no es oficio, sino una misión, donde la caridad del buen samaritano es la primera cátedra y el rostro del hombre sufriente el rostro mismo de Cristo. El médico como servidor de la vida. Francisco I, por su parte, dirigió unas sentidas palabras el año pasado en el discurso a los participantes en la conferencia organizada por la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas del año 2013, señalando la paradoja que afecta a la profesión médica en nuestros días. El Papa ha dicho: por un lado, constatamos y damos gracias a Dios de los progresos de la medicina, gracias al trabajo de científicos que con pasión y sin descanso se dedican a la investigación de los nuevos tratamientos. Por otro, sin embargo, registramos también el peligro de que el médico extravíe la propia identidad de servidor de la vida. La desorientación cultural ha hecho mella también en lo que parecía un ámbito inatacable, el vuestro, la medicina. Aún estando por su naturaleza al servicio de la vida, las profesiones sanitarias se ven inducidas a veces a no respetar la vida misma. No hay verdadero desarrollo sin esta apertura a la vida. Si se pierde la sensibilidad personal y social para acoger una nueva vida, también se marchitan otras formas de acogida provechosa para la vida social. La acogida de la vida forja las energías morales y capacita para la ayuda recíproca. La situación paradójica se ve en el hecho de que, mientras se atribuyen a la persona nuevos derechos, a veces incluso presuntos derechos, no siempre se tutela la vida como valor primario y derecho primordial de cada hombre. El fin último de la actuación médica sigue siendo siempre la defensa y promoción de la vida. En el ser humano frágil, cada uno de nosotros está invitado a reconocer el rostro del Señor, que en su carne humana experimentó la indiferencia y la soledad, a la que a menudo condenamos a los más pobres, tanto en países en vía de desarrollo como en las sociedades del bienestar. Cada niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes aún de nacer y después de recién nacido, experimentó el rechazo del mundo. Y cada anciano, aunque esté enfermo o al final de su vida, lleva en sí el rostro de Cristo. No se pueden descartar como nos propone la cultura del descarte. No se pueden descartar. Consideraciones respecto a la objeción de conciencia sanitaria. Las personas de conciencia se esfuerzan por preservar su integridad moral. Esto requiere que su comportamiento externo sea congruente con los dictados internos de la conciencia, acerca de lo que ellos consideran moralmente recto y se sienten obligados a hacer. En nuestro mundo moralmente diverso, las personas de conciencia pueden entrar en conflicto consigo mismos, con otros y con los valores morales de la sociedad. Excepto para el sociópata moral, los conflictos de conciencia son una característica corriente de la vida moral. Incluso para los más relativistas, la resolución de estos conflictos es un constante desafío. Por lo tanto, cualquier sociedad que pretenda servir al bien de sus miembros está obligada a proteger el libre ejercicio de la conciencia y la objeción de conciencia. Sin embargo, esto implica un serio dilema para cualquier Estado pluralista, democrático, liberal o constitucional. Sin embargo, la objeción de conciencia, decíamos, Señor, es un derecho moral. El primer axioma de la vida moral es hacer el bien y evitar el mal.
Esto sigue siendo cierto cualquiera sea la teoría del bien o el mal que se tenga, según que uno reconozca la existencia de absolutos morales, o sea, un relativista, un deontologista o un utilitarista, o un comunitarismo, o un constitucionalista social. Cada sistema moral se compromete a determinar lo que es correcto y lo incorrecto, bueno o malo, y desea que sus seguidores actúen de modo que lo que uno pueda hacer y lo otro pueda evitarse. Esto sigue siendo cierto cualquiera sea el término alternativo que los moralistas pueden utilizar para lo bueno y lo malo, e incluso si estos niegan su existencia. Los valores es el término que los sustituye ahora. Los valores son etiquetados de buenos o malos, de moralmente correctos o incorrectos. Los valores están reemplazando términos tales como principios, deberes y virtudes, igualando lo normativo con lo subjetivo. La conciencia del médico. En el curso de su trabajo como sanadores, los médicos deben formar su conciencia en dos dimensiones inseparables de la vida: la profesional y la personal. La conciencia profesional se ocupa de dos facetas concretas de la labor diaria del médico. En primer lugar, la corrección moral de su conducta como médico con referencia a los deberes morales en la relación médico-paciente. Y en segundo lugar, la obligación moral de practicar una buena medicina contemporánea. Por ejemplo, una medicina que sea científicamente competente y a la vez humana. La conciencia personal, a su vez, atiende a las propias creencias morales del médico, ya sean de naturaleza espiritual, filosófica, cultural, étnica. Tanto la conciencia profesional como la personal deben ser protegidas. La conciencia es la relación médico-paciente. Un conjunto de obligaciones se refiere a cuestiones tales como el constructo que uno asume de la relación médico-paciente. ¿Es esto un contrato, un pacto, una transacción comercial, una relación de servicio o vocación? ¿Cuánto de respeto por la autonomía del paciente es obligatorio? ¿Los valores de los pacientes tienen prioridad sobre las creencias del médico? ¿Qué es una asignación justa en un caso correcto? ¿Cómo es de absoluta la obligación de preservar la confidencia? ¿Es un bien primario el paciente o lo es de la sociedad? ¿La relación médico-paciente es simplemente lo negociable entre ambos? En el pasado uno podría haber supuesto que existía un consenso más o menos general entre los médicos sobre estos temas, aunque no siempre eran individuales los errores en su aplicación. La ética hipocrática fue la lengua franca de los médicos a través de la historia y las distintas culturas. Hoy el concepto sobre los preceptos de la ética hipocrática se han visto seriamente dañados. Los médicos individualmente y sus organizaciones profesionales han adoptado diferentes posiciones sobre el estatus moral de su relación con los pacientes. Uno no puede dejar de asumir por más tiempo la necesidad de una formación común de la conciencia profesional o una concepción compartida del comportamiento médico ético. En nuestros días, los médicos pueden actuar de acuerdo con sus conciencias, con drásticas diferencias e incluso contradictorios presupuestos acerca de lo que es moralmente lícito en sus relaciones con los pacientes. La conciencia es la práctica de una medicina competente. Otro elemento significativo en la conciencia del médico es su percepción de lo que constituye una buena medicina. Esto es una sutil combinación de moral profesional y de moral personal. Su foco se pone en la medicina como una técnica, un arte basado en la habilidad y en el conocimiento de cómo sanar bien. Aunque hay escépticos que argumentan que no podemos definir lo que es una buena medicina. Es un hecho que todos distinguimos entre los médicos en cuyos juicios y habilidades confiamos y aquellos en los que no. También están las diferencias inevitables entre médicos en cuanto a sus índices de morbilidad, mortalidad y precisión diagnóstica. Los médicos también pueden diferir como una cuestión de conciencia en sus opiniones sobre el valor de los nuevos y los antiguos procedimientos, los consultores que dan y los que no dan confianza, la fiabilidad de los datos clínicos, el uso de una medicina alternativa y complementaria, o sobre el papel de algunos miembros del equipo de salud. Esto puede ser una cuestión de conciencia para el profesional que quiere ser un buen médico, un buen cirujano, un buen sanador o un buen consejero, el mejor para servir los intereses de los pacientes.
Conciencia del valor de la vida humana, un absoluto relativo. En el pensamiento común existe una idea preconcebida, y es que el valor de la vida humana se equipara a un valor absoluto. Nada más lejos de la realidad en la perspectiva cristiana. No somos vitalistas, sino que reconocemos el altísimo valor de cada persona humana, imagen y semejanza de Dios, lo que establece una perspectiva antropológica trascendente. Fe en el mundo y esperanza en el más allá no se contradicen mutuamente, sino que se fundamentan en el ser espiritual del hombre. Para el ser humano, vivir es ser, pareciera obvio, pero por obvio a veces olvidado. Dentro del espectro de visiones sobre el hombre, que están siempre en la base de cualquier modelo bioético y por tanto formando parte de la cultura explícita por subyacente, consciente o asumida pasivamente, la que no existir es mejor existir con otro que sin otro, pero requiere esfuerzo y cercanía. La educación de la conciencia en cuestiones controvertidas. El caso del aborto. Se ha vuelto un lugar común en el dilatado debate iniciado tras el anuncio presidencial del 21 de mayo del presente año, el colocar en los medios de comunicación situaciones dramáticas para justificar de tanto en tanto la despenalización del aborto. Al contrario, la cotidianidad y el sentido común, manifestados sin tanto ruido en el esfuerzo sostenido del equipo sanitario por cuidar, sanar y acompañar la vida humana naciente y de la madre gestante, armoniza con la preocupación por llevar adelante valientemente la hermosa y generosa tarea de transmitir la vida por parte de tantas familias, lo cual no se traduce en noticias. Subyace aún en la conciencia ciudadana el real sentido del actual médico, refrendado hasta nuestros días en el juramento hipocrático. Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Las nuevas generaciones de médicos, como los antiguos, no podrán solo enarbolar viejos principios o asumir pasivamente la tradición, la libertad, tantas veces sacada a colación en este debate, es siempre nueva y debe asumirse personal y valientemente en cada acción y en toda época, aún bajo la presión relativista que llama derecho al asesinato y que provee una medicina utópica, donde los medios no importan para alcanzar los fines y los fines de la medicina se desdibujan detrás del actual burocrático. El aborto no es la solución en los embarazos vulnerables porque destruye la vida de dos seres humanos, la vida del hijo en gestación y la vida de la mujer. En vísperas del anunciado debate sobre la despenalización del aborto en Chile, las ideologías del descarte enarbolan una vez más la libertad de decidir como un argumento suficiente para poner fin a la vida de seres humanos inocentes. Para hacer frente a esta situación se requiere dialogar de manera decidida y valiente sobre la cuestión del aborto con altura de mira. Esto es, reconociendo que la vida de cada persona es un bien para la sociedad, que la maternidad no es una enfermedad, que el avance tecnológico es un gran aliado del desarrollo humano integral, que la solución médica en embarazos vulnerables no es tan solo una cuestión técnica, sino que involucra los fines propios de la medicina y la naturaleza del actual médico, que se requiere un verdadero esfuerzo humano y social para poder acompañar a estas mujeres que cursan embarazos complejos, son víctimas de violencia sexual o cuyos hijos, por razones de enfermedades congénitas, son también especialmente vulnerables. El grave error que no podemos cometer como sociedad es pensar que podemos decidir privar de la vida a otro ser humano indefenso sin que en esto la sociedad en su conjunto valide la exclusión de uno o de otro. Citando a San Juan Pablo II, el Evangelio Vitae, quien recordara e hiciera propio las palabras del Concilio Vaticano II, podemos observar la continuidad del esfuerzo comunicativo de la Iglesia en promover el respeto de la dignidad y de la vida humana en el siglo pasado y en el actual. Todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, torturas corporales y mentales,
incluso los intentos de reprobación psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes. También las condiciones ignominiosas de trabajo, en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Para quienes compartimos el trabajo en el ámbito universitario con la atención de pacientes, la razón nos mueve a renovar esfuerzos en dialogar con creyentes y no creyentes, a dar razones de nuestra fe, a compartir con otros el encuentro con la verdad que cambia nuestra existencia, posibilita su humano conocimiento de Dios que nos procede, nos alienta, nos reconforta. ¿Qué sentido tendría una universidad, más aún si esta es católica, si el trabajo intelectual de sus académicos no fuera presidido ni se dejara atraer por la acción de la verdad? La existencia de cada persona humana es un todo, y nuestra tarea es transmitir a las futuras generaciones la belleza de la vida donde ninguno es descartable. Esta disposición de un gran sí a la vida humana que surge en un creyente al reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida, es también dispuesta misteriosamente por el Creador en la conciencia de cada hombre y mujer no creyente, para ser, sin forzar nuestra naturaleza, libremente conocida, aceptada y querida. El problema ético que suscita la objeción de conciencia tiene además una innegable trascendencia jurídica, porque el origen del problema que genera esta situación es el cumplimiento de un deber jurídico. Tenemos entonces un conflicto entre un deber de orden jurídico y los dictámenes de la conciencia moral de una persona fundada en sus creencias y convicciones. Eso lleva a apreciar con más relevancia la dimensión jurídica, toda vez que lo que se va a producir acá es una colisión entre dos derechos. El derecho que exige una autoridad o un sujeto titular de un derecho respecto de una persona, derecho que puede estar consagrado en la ley o establecido en un contrato, con el derecho de otra persona respecto de quien se exige el cumplimiento del mismo deber, de expresar que no está en condiciones de cumplir por sus convicciones personales fundadas en la fe o en su pensamiento. Por lo tanto, cuando hay colisión de derechos surge siempre jurídicamente la gran duda: ¿cuál es el derecho que prima? Si el derecho o la ley, la norma que impone un deber de actuación respecto de una persona, o su derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento. Para entrar a revisar desde la perspectiva jurídica es necesario tomar en consideración dos perspectivas. Una perspectiva que podríamos decir es internacional o transnacional, y otra que es nacional o de orden interno. Si revisamos los tratados internacionales de derechos humanos más relevantes, suscritos por la mayoría de los países, entre ellos el nuestro, tales como la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Pacto de San José de Costa Rica, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, nos vamos a encontrar con que todos estos cuerpos normativos internacionales, transnacionales, consagran el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o culto. Y lo establecen no solamente en términos ideológicos o de pensamiento fuero interno de la persona, sino también con claras alusiones a lo que se refiere la manifestación del pensamiento. La fe, por lo tanto, no se concibe en estos instrumentos internacionales como una simple convicción o como una actividad reflexiva e intelectiva, sino como una actividad que se expresa y que ordena la vida de las personas. Por lo tanto, este derecho que los tratados internacionales establecen a la libertad de conciencia, culto y pensamiento, suponen también, y así la doctrina lo reafirma, el derecho a manifestar una actitud,
una conducta coherente conforme con los propios juicios morales. Por lo tanto, en ejercicio de este derecho a la libertad de culto, de conciencia y de pensamiento, una persona debe, ¿no es cierto?, poder orientar todos los actos de su vida, todas sus decisiones, todos los actos externos. Las disposiciones de estos tratados internacionales obligan a todos los estados que los han ratificado y que por tanto además lo han incorporado a su propio ordenamiento jurídico nacional. En muchos países, como en Chile, se siguen criterios en virtud del cual los tratados internacionales que el país ratifica pasan a ser parte integrante del ordenamiento jurídico interno y por lo tanto deben ser cumplidos por los tribunales de justicia de cada país. Desde una perspectiva más interna, observamos que las constituciones de los diversos países, que es la ley fundamental que cada Estado tiene, tanto en lo orgánico como en lo dogmático, se establecen las instituciones fundamentales del Estado y los derechos y deberes básicos que se reconocen a las personas, consagran de modo interno este derecho a la libertad de conciencia, pensamiento y culto, cuestión que no deja de ser relevante a la luz del principio jurídico de supremacía constitucional. En virtud de ese principio, si la Constitución en cada país es la ley más importante, más esencial y más relevante, toda ley de rango inferior necesariamente tiene que tener un contenido armónico con lo que dispone esa Carta Fundamental, no pudiendo haber, por lo tanto, leyes ni proyectos de leyes que contengan disposiciones que contravengan el contenido y el espíritu que establece la norma constitucional. Existe cierta similitud observable entre la forma como las constituciones de los diversos países y los tratados internacionales garantizan el derecho a la libertad de culto y de pensamiento, y también en ciertas limitaciones que contemplan al ejercicio de esos derechos y que generan controversia: el orden público, la seguridad, la salud y la moral. De estas cuatro limitaciones, la que podría acarrearnos más conflictos en el tema que estamos abordando es la limitación de la salud, porque vamos a ver que en varios países el derecho a objeción de conciencia está limitado por situaciones en que haya riesgo para la vida de la mujer, evento en el cual el profesional no podría, por lo tanto, elegir no practicar un aborto. Nuestra Constitución política en Chile hace lo propio al consagrar la garantía constitucional de la libertad de culto y de pensamiento en el artículo 19, número 6, e incorporar en virtud del artículo 5 a nuestro ordenamiento jurídico todos los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, estableciendo además el deber del Estado de promover y proteger tales derechos. De esta forma, entonces, la situación provocada por una persona que se ve afectada por la obligación de acatar una norma que en su contenido vulnera sus convicciones de pensamiento, de conciencia, de fe o de religión, y por tanto vulnera su derecho de rango constitucional a la libertad de culto y de pensamiento, genera un problema jurídico que en Chile no ha sido objeto de solución legal concreta y específica hasta ahora, porque no tenemos ninguna disposición legal ni ningún proyecto de ley que contemple específicamente la situación de la objeción de conciencia en materia sanitaria. Y está, por lo tanto, hasta ahora entregado a las proposiciones que realice la doctrina y la jurisprudencia de nuestros tribunales, en la medida que tengan que resolver situaciones en que estos derechos pretendan ser ejercidos. Ahora, existe cierta mayoría constatable, en doctrina a nivel internacional y nacional, que se inclina en que en aquellos países en que no exista leyes de objeción de conciencia, el derecho a la misma es un derecho autónomo, pero que se puede declarar existente y se puede deducir como parte del derecho constitucional a la libertad de pensamiento y de culto, precisamente por este aspecto que comentamos de que la convicción personal y la fe suponen orientar todos los actos de la vida de acuerdo a esa convicción, inclusive los personales y los profesionales. Sin embargo, y viendo también un poco el sentido lamentable del aborde doctrinal que se ha hecho, la mayoría de la doctrina sostiene por lo mismo que este es un derecho que tiene que ver con la conciencia como ejercicio intelectivo. Sostienen que no podría alegarse o invocarse de modo institucional por personas jurídicas o entidades, que si bien es cierto, se reconoce que tienen existencia jurídica, no pueden tener reflexión, porque, ¿no es cierto?, no son personas naturales.
Entonces vamos a ver aquí algunas situaciones en algunos países en que se les da mayor o menor cabida. Pero significaría en la práctica, por ejemplo, que la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica no podría como institución hacer una objeción general de decir en nuestros hospitales, en nuestra red de salud, nosotros no vamos a practicar aborto o esterilizaciones o procedimientos que vayan contra la convicción de fe que sostiene la institución. La situación en derecho comparado de países desarrollados es muy distinta a la nuestra, ya que según vamos ahora a recorrer, en la mayoría de esos países desde fines de los años 60 y especialmente a mediados de la década de los 70, se ha establecido expresamente en la ley el derecho a la objeción de conciencia para los profesionales de la salud. Un número importante de esos países se hizo cargo del problema en forma paralela o a raíz de la dictación de leyes que despenalizaban el aborto. Si lo equiparamos a la realidad que estamos viviendo nosotros en el país, sería entonces el momento en que Chile tendría que hacerse cargo de abordar esto con una solución legislativa o con procedimientos legislativos concretos. En las leyes y tribunales extranjeros es posible constatar 4 hipótesis más frecuentes de objeción de conciencia con tratamiento legal expreso. La primera, en materia de objeción de conciencia para la realización de servicio militar. La segunda, que tiene que ver con una situación sanitaria, que a lo mejor no es la que directamente estamos tratando hoy día, pero que ofrece ciertos principios relevantes, que es el de las transfusiones de sangre y tratamientos médicos a testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, por cuestiones de convicción, no pueden recibir transfusiones de sangre, y sin embargo, cuando han llegado con riesgo vital a muchos centros asistenciales, vía acciones constitucionales de protección, incluso en Chile, los tribunales han obligado a que se les realice transfusiones, haciendo precisamente un análisis comparativo que señala que el derecho a la vida prima sobre la libertad de conciencia y de culto. En esas dos materias, tanto de servicio militar como de transfusiones de sangre y tratamientos médicos, si bien no hay leyes concretas tampoco, sí hemos tenido jurisprudencia en nuestros tribunales, y en ambos la tendencia no ha sido precisamente a salvaguardar o a dar más primacía a la libertad de conciencia en el culto, sino que al otro derecho que entra en conflicto. La tercera materia, y que es por ejemplo la que dio en Perú el origen a la discusión de la objeción de conciencia, es el trabajo efectuado en días sábados. Ciertos profesionales o personas que profesan la religión adventista han efectuado objeción de conciencia ante las exigencias de tener que prestar sus servicios en el día que, de acuerdo a sus convicciones, debe ser consagrado al Señor por el cumplimiento del mandamiento de santificar el día del Señor. Buscando no encontrar ningún católico que haya llegado a un país desarrollado, ni después que llegaron los malls por el trabajo del día domingo, que podría haber sido también una hipótesis sostenible. Y están las materias sanitarias que son objeto central de esta exposición, que son el aborto, la eutanasia, las esterilizaciones. Quisiera entonces ofrecer un pequeño panorama de cómo se está abordando en países más desarrollados el derecho a ejercer la objeción de conciencia. Vamos a partir por Estados Unidos. Estados Unidos tiene una legislación y jurisprudencia amplia, porque 44 de los estados norteamericanos tienen leyes específicas sobre objeción de conciencia. Hay que tener en cuenta que este es un país, un estado federal, que por lo tanto, además de la legislación federal que rige para todo el país, tiene también cada estado su propia constitución y sus propias leyes que rigen dentro de sus límites territoriales y su propio sistema judicial. Acá también es necesario considerar que el sistema jurídico que los rige a ellos no es el mismo nuestro, que es romanista, latino, en que la ley es lo que orienta el fundamento de las decisiones judiciales, sino que en el sistema del common law son los precedentes judiciales los que van marcando los criterios que los jueces tienen que ir siguiendo para decidir. Y por lo tanto, lo relevante aquí es ver en qué casos ha habido precedentes relevantes o que marcaron el inicio de precedentes en la materia. El precedente inicial más relevante se registró con la Corte Suprema de Estados Unidos en el año 1973, en el caso Roe versus Wade, y estableció un precedente en un caso en que precisamente se estableció también el de liberalizar el aborto prácticamente hasta el 6º mes de embarazo en Estados Unidos. Si bien es cierto, había una ley de derechos civiles que ya desde el año 1964 establecía cláusulas que protegían al objetor de conciencia, fue a partir de este caso resuelto en 1973 que se dejan establecidos los precedentes y los puntos comprensivos
del derecho del profesional para rehusar participar de procedimientos abortivos. El año 1973, el mismo año, se dicta complementariamente una ley federal, ¿no es cierto?, la Health Program Extension Act, que confiere una amplia protección a los objetores de conciencia, estableciendo dos garantías relevantes que también en Chile podrían llegar a ser objeto de discusión. Primero, se establece en esta ley, en los precedentes, que la percepción de subvenciones estatales no puede estar condicionada a la práctica de abortos o a que una institución facilite sus instalaciones para procedimientos abortivos o de esterilización. Porque ¿cuál era el temor acá desde el punto de vista del sector objetor? Que el Estado dijera, bueno, si usted quiere recibir subsidios o quiere recibir beneficios del Estado y del Ministerio de Salud, usted tiene que poner las instalaciones de disposición para practicar abortos. Entonces se consagra ya, ¿no es cierto?, como protección dentro del derecho a objeción de conciencia, que no se puede condicionar la entrega de beneficios estatales a las instituciones en el hecho de que practiquen abortos o practiquen actos de esterilización. Y en segundo lugar, establece que ninguna entidad que reciba subvención estatal puede discriminar al funcionario que se acoja a objeción de conciencia para no realizar abortos o esterilizaciones. Es decir, protege directamente al objetor de actos de discriminación represivos o posteriores a su acto de objeción. Ya les había comentado, 44 estados norteamericanos tienen normas específicas. Algunos estados, como Maryland o Wyoming, tienen coberturas más amplias, comprensivas no solamente de las situaciones de aborto, sino que también de esterilización, de inseminación artificial y procesos reproductivos, de transfusiones de sangre y procedimientos de eutanasia. Por lo tanto, los objetores podrían ejercer su derecho para excusarse de participar en cualquiera de ese tipo de situaciones. En la mayoría de esas leyes no se exige además al objetor dar motivo, simplemente se les pide expresar que no están dispuestos a participar en esas prácticas. Lo que marca también una diferencia con otros países en que sí exige una declaración en que hay que dar fundamentos o razones de por qué. Aquí basta que el objetor manifieste su intención de no participar por su convicción y voto. También se permite expresar la objeción en cualquier momento, aun cuando anteriormente la persona haya consentido en participar de prácticas que ahora rechaza, lo que en doctrina se llama objeción sobrevenida. ¿Cómo podría generarse eso? Si, por ejemplo, un médico o una enfermera, un obstetra, que ha participado antes en un procedimiento abortivo, llega ahora por una reflexión a la convicción de que lo que está haciendo no es correcto, podría ahora manifestar objeción de conciencia a pesar de haber tenido anteriormente o de haber incurrido en las conductas que ahora está objetando. El referente más relevante en este punto se estableció en el año 1979 en el estado de Montana, al resolver la situación de una enfermera que ejerció su derecho de objeción de conciencia, pero después de haber participado en más de 20 esterilizaciones. Entonces, ella ejerció su derecho a objeción de conciencia de no querer seguir participando en procedimientos de esterilización, no se la respetó, la despidieron y ella, por lo tanto, demandó porque no se le había respetado la objeción de conciencia. El argumento que daba la autoridad sanitaria es que, bueno, como ella objeta ahora se hizo 20 años. Entonces, como la libertad de conciencia y de culto supone que las reflexiones humanas pueden tener ciertas variaciones, y así lo establecen los tratados igual, bueno, si ella ahora se da cuenta o estima que no es correcto lo que estaba haciendo antes, perfectamente puede ahora también ejercer su derecho. En el mundo de la salud privada también existen precedentes relevantes en los Estados Unidos. En Miami, en 1981, se estableció el precedente de que el empresario está obligado a adecuarse a la conciencia de sus empleados y a aceptar sus objeciones de conciencia para excusarse de participar en abortos. Por lo tanto, el dueño de una clínica privada es el que tiene que ver cómo se las arregla para cubrir los requerimientos de sus pacientes, pero está obligado a respetar la objeción de conciencia que ejerzan sus funcionarios. Incluso como en algunos países europeos, se ha establecido en estados como New Jersey, Florida y Dakota del Sur la objeción de conciencia de farmacéuticos para rehusarse a vender fármacos abortivos o eutanásicos. En Francia, la objeción de conciencia está regulada en el mismo cuerpo legal que estableció el aborto, que data desde 1975.
hubo algunas modificaciones posteriores, se estableció en principio con cierta amplitud que se fue restringiendo. Se establece el derecho a objeción de conciencia para los médicos, pero excluyendo a otro tipo de profesionales de la salud, sin que requiera expresión de motivos. Lo que sí se exige es una oportunidad para objetar válidamente, que es a más tardar después de la primera visita de la mujer interesada en el aborto. No se permite la objeción de conciencia institucional para aquellos hospitales abiertos a todo público si no hay otra alternativa de atención tampoco. O sea, quienes institucionalmente pueden objetar de carácter general aquellos en que haya otras opciones que se puedan atender lo que quieran abortar. En Alemania, desde el año 1974, establece claramente la ley que nadie puede ser obligado a cooperar en una interrupción del embarazo, con la excepción de la necesidad por peligro de vida para la mujer. Cuestión, ¿no es cierto?, que usted sabe, en 40 años el tema de el aborto terapéutico ha evolucionado también. Las situaciones de riesgo vital de la mujer hoy día son bastante menos de las que habían hace 40 años atrás. La cooperación se ha interpretado en términos amplios y por lo tanto cubre a cualquier profesional de la salud, sea profesional, técnico, auxiliar, y que participe de procedimientos abortivos. En Italia también se establece, sí, desde el año 1978, para todo el personal sanitario y el que ejerce funciones auxiliares. No obstante, la ley es restrictiva en este país respecto a la hipótesis en que puede ejercerse la objeción, puesto que no comprende a aquellos centros hospitalarios estatales que deben asegurar la realización de abortos exigidos como derecho cuando no existen funcionarios que puedan reemplazar al objetor. ¿Qué significa esto? Que el derecho a objeción puede ser ejercido por el profesional siempre y cuando en el momento haya alguien que lo reemplace en la práctica de la actuación que está objetando. Si no tiene quien lo cubra, no podría objetar. También es relevante considerar que en el caso de una menor de edad o de una discapacitada mental, el aborto en Italia tiene que ser autorizado por un juez y está expresamente excluida la posibilidad de que este juez se inhabilite para pronunciar esa decisión. Por lo tanto, el médico sí puede objetar para practicar el aborto, pero un juez no puede ejercer derecho a objeción para no tener que pronunciarse sobre el aborto de una discapacitada mental o de una menor de edad. La ley contempla además sanciones para los objetores disuasorios. Esto es interesante, porque previó que podría haber gente que objetara en el sistema público para no practicar aborto en el sistema público y llevárselo a una clínica privada propia. Y eso tampoco se puede hacer, también está sancionado en Italia. Finalmente, respecto de este país, dos puntos interesantes. La participación en procedimientos de interrupción de embarazo que no sean de aquellos que comprometan vida de la mujer se considera revocación de la objeción. O sea, si alguien manifiesta intención de objetar y es sorprendido después practicando, se entiende que revocó su derecho a objeción y por lo tanto lo podrían obligar. Y en segundo lugar, se prohíbe la participación del objetor de conciencia en toda la atención previa de la mujer abortista para imposibilitar toda tentativa de disuadirla de abortar. O sea, si el médico expresa su intención de objetar, de objeción de conciencia, inmediatamente lo separan de la paciente, para que no tenga ningún contacto con ella que le permita hacer cualquier tipo de disuasión de su idea. Si insiste, se le revoca su objeción. Es decir, podría después obligarlo a hiperactivo. En Dinamarca se establecen términos restrictivos para médicos y enfermeras desde el año 73. En Suecia no puede invocarse la objeción de conciencia, pero se permite a los directores de hospital tener en cuenta las convicciones morales y religiosas del personal. Holanda la establece en términos amplios y sin necesidad de motivo ni declaración general previa. Se establece, sí, la obligación del médico que ejerce el derecho de objeción de conciencia para ofrecer a su paciente alternativas posibles a la interrupción del embarazo. O sea, le dice, usted puede objetar, pero si usted objetar, aproveche también y propóngale a la paciente soluciones que sean una alternativa al aborto. En Reino Unido se establece desde que se legaliza el aborto en 1967 como un derecho que se ejerce sin necesidad de motivo y respecto de cualquier persona, pero también con el resquicio limitante
del peligro para la vida o daño grave y permanente para la salud de la mujer. España no tiene legislación concreta solo respecto al servicio militar. En México se establece solo en 2 estados. En Perú no hay ley específica. Argentina, que también es estado federal, la contempla en Buenos Aires y en Río Negro en términos amplios para todo tipo de profesionales de la salud, y contemplando también la anticoncepción de emergencia dentro de las situaciones en que se puede objetar. Finalmente, en Chile, y con esto termino, realizados los proyectos de ley que ha habido tanto en materia de aborto y de objeción de conciencia, no hay ninguna norma que haya ni siquiera insinuado el derecho de los profesionales para poder ejercer. Sin embargo, creemos que con la disposición constitucional nombrada al principio y con los tratados internacionales es perfectamente fundable que un profesional de la salud pueda excusarse de participar en un procedimiento abortivo, y es, por lo tanto, factible de sostener en tribunales. En el evento de que no se considere en el país una ley que regule la objeción de conciencia, creemos que hay 3 herramientas legales que podrían intentar utilizarse cuando a un médico no se le respete su derecho a objeción de conciencia. La primera, preventiva, es el recurso de protección de garantías constitucionales contra el servicio de salud que intente obligarlo, sosteniendo que le está perturbando y amenazando su derecho a la libertad de pensamiento y de culto. En segundo lugar, para aquellos que ya reciben represalias por haberse negado, las acciones de discriminación arbitraria de la ley Zamudio, que establecen que nadie puede ser discriminado en virtud de sus creencias y convicciones religiosas, y que además modificó el estatuto administrativo que rige a los funcionarios públicos y el estatuto que rige a funcionarios municipales, prohibiendo la discriminación por razones religiosas. Y finalmente, para los trabajadores del sector privado o de clínicas privadas regidas por el Código del Trabajo, si el empleador vulnera la garantía constitucional de libertad de conciencia y de culto, el trabajador podrá ejercer una acción de tutela laboral, que es un instrumento relativamente nuevo, ¿no es cierto?, que tiene pocos años, pero en que el empleador pide la protección judicial ante una vulneración que su empleador efectúa de su derecho constitucional, en este caso a la libertad de culto. Serán además entonces los tribunales de justicia los llamados a interpretar armónicamente esas normativas y a sentar criterios para el ejercicio de la objeción. Muchas gracias.